vamos a comenzar a exponer una nueva carta de la palabra del Señor, un nuevo libro más. Y vamos a comenzar con Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan. No sé si yo les he dicho, pero mi objetivo algún día es predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios. No sé si alcance, si me dé la vida, si el Señor regrese pronto y no pueda terminarlo, pero eso me he propuesto. Yo sé que el Señor me va a fortalecer y Él me va a ayudar, porque no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de tener toda tu palabra, Señor, entera, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, Dios. Queremos, Padre, valorar y apreciar con todo nuestro ser el tesoro más grande que tú has puesto en vasos de barro, que tú has puesto en nosotros, Señor, siendo frágiles, siendo débiles, siendo necesitados de ti, Señor. El día de hoy tenemos en nuestras manos un mensaje que es un tesoro. Padre mío, ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado y permítenos predicar todo el consejo de Dios a tu iglesia y a todos aquellos que se acerquen a ti. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar hablando de algunas de las cosas que pertenecen al contexto de esta carta, al contexto de este tiempo en el cual se escriben estas cosas. Y una de las amenazas principales que enfrentaba la iglesia de Cristo en esta época eran los falsos maestros. Gracias a Dios ya el día de hoy no tenemos falsos maestros, ¿no? Sí tenemos todavía falsos maestros. De manera que todo lo que el Señor nos va a hablar por medio de esta carta, hermanos, se va a ajustar totalmente, estrechamente a lo que necesitamos conocer el día de hoy. En la iglesia del primer siglo, dentro de estos primeros 100 años, empezaron a levantarse con una nueva revelación. Y empezaban a enseñar cosas novedosas, cosas que quizá atraía a los oídos de mucha gente. Queridos hermanos, en esos días no dejaban de salir hombres con nuevas enseñanzas. Eran hombres que solían presentarse con ideas interesantes, filosóficas, ideas que hacían picar el oído de la gente con un mensaje supuestamente más contextualizado y un mensaje menos ofensivo para los oyentes. Uno de los objetivos principales de esta carta que vamos a exponer durante algunas semanas es confrontar a los creyentes con respecto a su conducta. Así que yo les pido, hermanos, que se pongan el cinturón de seguridad para su seguridad. Póngase el cinturón de seguridad porque vamos a ir a toda velocidad. Y el Señor va a confrontar nuestras vidas y nos va a enseñar que ser cristiano no es ser cualquier cosa. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano requiere cosas que Dios nos da como evidencia, nos da como testimonio de que hemos recibido una vida nueva y una vida distinta. Todo lo contrario de lo que quizá hemos estado acostumbrados, hermanos. Y yo me incluyo allí también, porque cada vez que nos profundizamos en las Escrituras, nos encontramos con la verdad. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia por nuestra propia cuenta,
Y nos dejamos de conformarnos con escuchar mensajes en YouTube, en Instagram, en Facebook. Pero es otra cosa cuando tú mismo coges tu Biblia y empiezas a exponerte a la verdad. Es distinto que alguien te lo cuente a que Dios sea revelándote por medio de tu lectura personal y diaria. No es lo mismo. No es lo mismo ir a un concierto de alguien a quien admiramos a solamente escucharlo por nuestro reproductor. ¿Sí o no, Carlito? No es lo mismo. No es lo mismo ver el US Open desde el estadio Arthur Ashe a verlo desde ESPN. Hermanos, que no nos cuenten la palabra de Dios, sino que nosotros podamos de primera mano relacionarnos con ella. Así que vamos a, hermanos, a confrontar nuestras vidas por medio de este mensaje. Y también otro de los objetivos que tenía Juan en este proceso de escribir la carta era desenmascarar a los lobos vestidos de oveja. Gracias a Dios, creo que en esta iglesia no hay ningún lobo. Pero en esa iglesia sí habían lobos vestidos de ovejas. Y Juan los desenmascara. Había básicamente esta preocupación por separar el trigo de la cizaña en esos tiempos, que es básicamente lo que vemos al Señor Jesucristo decir cuando vengan el fin de los tiempos, que vendrá el Señor y separará el trigo de la cizaña cuando juzgue a las naciones. Por otro lado, otro de los objetivos es hablar, hermanos, de aquellos que dividían la iglesia por medio de una nueva secta. Para quizá quienes no tienen muy en claro qué es una secta se refiere a un grupo que, aunque se identifica como cristiano, se ha desviado de las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Y estos grupos suelen presentar doctrinas y prácticas que difieren significativamente de las Escrituras. Algunos ejemplos de posibles desviaciones doctrinales es que estas sectas pueden llegar a negar la divinidad de Cristo, o también podrían llegar a negar la humanidad de Cristo. Otra cosa muy común es que rechazan la doctrina de la Trinidad y están cuestionando y dicen, ¿y dónde está la Trinidad en la Biblia? Y yo digo, en la Biblia tampoco dice Biblia, y sin embargo sabemos que ella es la palabra de Dios. Escuchaba un mensaje de alguien que decía, un poco chistoso, ¿no? Y decía, tú no puedes tocar tu cerebro. Tú no puedes ver tu cerebro, pero eso no significa que no tienes cerebro. Otra de las cosas es que enseñan que la salvación es a través de ciertas obras o medios adicionales a la fe en Cristo. Ya no es solo por gracia, ya no es solo por fe. Hay cosas que aquellos que son adoctrinados tienen que hacer a favor de la organización para ganar el cielo. Proclaman revelaciones que se consideran superiores o complementarias a la Biblia. Yo leía el libro de los mormones, el libro del Mormón, y yo mismo lo leí, hermanos. Y decía que el libro del Mormón, en todas las cosas en las que difiera con la Biblia, el mensaje del libro del Mormón era lo que prevalecía. Imagínense ustedes, era el diablo mismo allí. Mis amados hermanos, lo que Dios nos quiere decir literalmente
por medio de esta carta es que miremos, es que regresemos a mirar a Cristo por medio de su palabra escrita. Regresa a Cristo si te has apartado de Él, porque tú podrías decir, pastor, pero yo no estoy apartado de Dios. Yo igual hago mi devocional, veo los mensajes en YouTube, veo de hecho los mensajes de la iglesia. ¿Sabes cuándo nos apartamos de Cristo? Cuando nos apartamos de nuestra comunión con su palabra. Tú puedes mirar todos los mensajes que tú quieras en YouTube, los pastores que quieras, buenos pastores, hermanos. No estamos negando ni queriendo desaprovechar todas esas cosas que han sido de bendición y que son de bendición. Pero tú te alejas del Señor cuando tú te alejas de este libro. No te olvides de eso, no nos olvidemos de esto. Por eso el mensaje que hemos puesto en esta mañana es: miremos a Cristo en su palabra. Miremos a Cristo en su palabra. No nos desviemos de la revelación que Él nos ha dado. No nos desviemos de la conducta que viene como evidencia de nuestra fe y nuestra salvación. Si somos verdaderamente hijos de Dios, debe venir acompañada de una conducta acorde a lo que dice su palabra. Y la primera enseñanza que les quiero compartir en estos primeros 4 versículos, que los podríamos leer muy rápido y decir, bueno, no hay mucho hay que aprender. Vamos a ver. No tenemos una manifestación más visible de la vida eterna que la manifestación de Cristo Jesús. Esa es la primera enseñanza que les quiero compartir. Y les repito, no tenemos una manifestación más visible, más tangible de la vida eterna que hemos recibido que la manifestación de Cristo Jesús, cuando Cristo decidió encarnarse y venir al mundo a salvar lo que se había perdido. No tenemos otro medio fuera de Cristo para conocer a Dios y la vida eterna. Porque tú podrías decir, sí, pero yo hago cosas buenas. Sí, pero yo ayudo al necesitado. Sí, pero yo me preocupo por las necesidades de algunos de mis compañeros. Y creo que en algo Dios me lo va a considerar al final de cuentas. Mis amados hermanos, no tenemos otro medio fuera de Cristo para conocer a Dios y la vida eterna. Por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega a Dios, nadie llega al Padre sino solo por mí. Juan 14:6, un texto que nos sabemos de memoria. Y este pasaje, hermanos, nos enseña que Cristo mismo es la palabra de Dios. Cristo mismo es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Fíjese que no estamos diciendo que Cristo es el mensajero de Dios o es el profeta de Dios. No, mis amados hermanos. Lo que estamos diciendo es que Él mismo es el mensaje y Él mismo es la profecía de Dios, el verbo de Dios encarnado en el mundo. Él mismo es el Logos eterno. Por eso en el Evangelio según San Juan comienza diciendo, en el principio era el Logos, era la palabra, era el verbo, era el mensaje. Y por medio de este Logos que existía antes de que todas las cosas fueran creadas, y por Él todas las cosas fueron hechas, hermanos, nosotros hemos recibido vida eterna. Amén. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 16. Abra su Biblia. Colosenses capítulo 1, verso 16. Y glorifico al Señor, hermanos, por
todas estas cosas preciosas que nos deja aquí en su palabra. Colosenses 1:16, mire lo que dice. ¿Lo tiene? Porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para la gloria de Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Miren esa armonía que hay entre el mensaje de Juan y el mensaje de Pablo cuando escribe a los colosenses. ¿Glorificamos o no glorificamos al Señor por toda esa palabra inspirada que se une perfectamente? Hermanos, si ellos se hubieran puesto de acuerdo en escribir un mensaje que calce para armar una organización y un sistema religioso, en algún momento de toda esta redacción y de toda esta escritura nos daríamos cuenta que esto es palabra de hombres. Pero no fue así. Queridos hermanos, cualquier otra revelación, yo les quiero ser sinceros y les quiero decir con todo mi corazón, y tengan cuidado, cualquier otra revelación que se presente en el camino será totalmente insuficiente comparada con Cristo Jesús. Una de las doctrinas que se rescataron, que surgieron por medio de la Reforma Protestante, no sé cuántos han escuchado de la Reforma Protestante del siglo XVI, esos profesores de historia que tenemos por aquí. Una de las doctrinas fue la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. La Iglesia Católica, que era básicamente la iglesia cristiana de esa época, no había más iglesia, oprimía al pueblo, oprimía a los ignorantes. Empezaban a tomar ventaja de esa falta de conocimiento y empezaban a hacer cosas, hermanos, perversas con la gente. Nada que no esté claramente enseñado en la palabra de Dios iba a ser aceptado por los reformadores de aquella época. Por eso Martín Lutero, el reformador alemán, en los años 1517 más o menos, cuando la Iglesia Católica lo confronta y le dice: niega tus escritos, retrocede ante lo que tú nos has dicho. Y él le responde al rey del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, y le responde al Papa León X ahí enfrente, en tremenda dieta, en la audiencia: si no es por el testimonio de las Escrituras, si ustedes no me convencen que yo estoy equivocado por medio del testimonio de las Escrituras, no daré mi brazo a torcer. Pero el día de hoy, hermanos, la iglesia está dando su brazo a torcer con muchas cosas que son sabiduría humana, que son palabra de hombre. Y a ese principio ellos le llamaron sola escritura. Solamente por la escritura, solamente por medio de la escritura nosotros vamos a saber la verdad. Y vamos a dejar que ella sea autoridad de fe para nosotros. Mis amados hermanos, estos tiempos comparados a los de aquella época se están repitiendo. Por tal razón el llamado que nos hacen los apóstoles, no los reformadores, los apóstoles. En el versículo 1 de Primera de Juan que estamos leyendo,
es: oye a Cristo, mira a Cristo, contempla a Cristo, palpa a Cristo en su palabra. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y repiten, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso os anunciamos. Mira a Cristo, oye a Cristo, contempla a Cristo, palpa a Cristo. Eso os anunciamos, hermanos. La primera cosa, hermanos, que tenemos en este pasaje tan cortito pero tan precioso es que no tenemos una manifestación, una evidencia más visible y tangible de la vida eterna que la manifestación del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Acércate a Él, búscalo a Él, conoce más de Él, mira tu Biblia. Acércate a su palabra. Él es la manifestación más tangible, hermanos, de la vida eterna. La segunda enseñanza que les quiero compartir en esta mañana es que la palabra de Dios enriquece nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos en la fe. Solamente es por medio de su palabra que nuestra comunión con Él es posible, pero también nuestra comunión con los hermanos. ¿Cuántas veces nuestra comunión con Dios es nula y eso propicia una falta de comunión con mi hermano, a quien lo veo? Luego vamos a hablar del tema. ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien lo veo? Si yo no tengo comunión con Dios, no puedo amar a mi familia. No puedo amar a mis hermanos en la fe. No puedo amar a los vecinos. Porque es por medio de la comunión con Dios que puedo llegar a tener comunión plena con los demás. Mis amados hermanos, no hay medio más seguro en el cual Dios nos hable sino solo por medio de su palabra. Y les repito, no hay medio más seguro en el cual Dios nos hable sino solo por medio de su palabra. Es lo más seguro que tenemos. Mucha gente decide dónde colocar su dinero. Y obviamente nadie va a buscar el medio y el lugar más inseguro. Siempre vamos a buscar el medio más seguro para poner nuestro dinero. Mucha gente quiere seguridad en muchas formas. Hay gente que ha pasado de vivir en una ciudadela a una urbanización porque quieren seguridad. De la misma forma, hermanos, no hay un medio más seguro en el cual Dios nos hable, sino por medio de su palabra. El resto es inseguro. Mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento no veo un solo texto, y si yo me equivoco, les ruego que me hagan ver mi error. Y si ustedes lo encuentran, por favor, llámenme, escríbanme, pastor, lo encontré. Mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento yo no veo un solo texto donde Dios hable a los apóstoles y a su iglesia por medio de otra forma
que no sea su palabra, que no sean las escrituras, que no sean las cartas de Pablo, que no sean las cartas de los apóstoles. Vemos muchas oraciones contestadas, vemos hombres que buscaban a Dios en oración, Dios contestaba sus peticiones y sus oraciones. Vemos hombres dedicados a orar poniendo delante de Dios cada cosa en su vida. Sin embargo, el medio que ha utilizado para revelar sus misterios, para comunicar su carácter, para transformar los corazones, ha sido su palabra. Por medio de ella hemos sido lavados. Y con esto no estamos diciendo, hermanos, que Dios no haga cosas extraordinarias dentro de su soberanía en algún momento. Porque quizá alguien podría tener un testimonio de una forma en cómo Dios mostró algún mensaje. Sin embargo, Dios nos ordena a mirar atentamente a su palabra escrita como la manera más segura de permanecer en comunión con Él. No hay margen de error si tú te expones a su palabra. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Y son pasajes, hermanos, que yo creo que debemos tenerlos bien memorizados en nuestra mente y en nuestro corazón. Así como Juan 3:16, ¿verdad? Sí debemos trabajar en memorizar textos para que esa palabra te proteja, te cuide. Miren lo que dice, Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Se dan cuenta la función de la palabra de Dios? Alumbrar en nuestra oscuridad hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hemos dicho, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí dos ideas interesantes que debemos escuchar y que debemos oír la palabra de Dios, pero el oír, es decir, la capacidad de oír no viene si yo no me expongo a la palabra de Dios. Es como un hisopo que limpia el oído. Y ahora sí, oye, ¿alguien se le ha tapado el oído alguna vez? Cuando vamos al otorrino y nos ponen unas gotitas y todo eso va limpiando y luego nos hacen un lavado y decimos gloria al Señor, yo pensé que me iba a quedar sordo para toda la vida. Así es la palabra de Dios. Exponte a la palabra de Dios y vas a ver cómo tus oídos se abren, se destapan. Cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, cómo tus ojos se abren. Queridos hermanos, la palabra de Dios va a traer armoniosa comunión y gozo entre los creyentes. ¿Es la palabra de Dios o está la palabra de Dios reinando en tu casa? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Es la palabra de Dios la reina de tu casa? Y cuando hablamos de la palabra de Dios estamos hablando del Espíritu Santo, el que reina en ese hogar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo que reina en ese hogar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Queridos hermanos, solamente la palabra de Dios va a traer una comunión genuina entre nosotros y gozo entre los creyentes.
No hay comunión más preciosa y que llene de gozo el corazón entre aquellos que tienen en alta estima escuchar y obedecer la palabra de Dios. Todos aquellos que aman la palabra de Dios siempre serán mis amigos. Siempre. Y lo he comprobado. Es una comunión, pero hermanos, yo no sé cómo, pero es automática. Alguien ama la palabra de Dios, alguien quiere estudiar la palabra de Dios. Tengo comunión libre con Él. No tengo que luchar. Por más que tengamos diferencias y formas de pensar distintas, pero la comunión es preciosa, es agradable. Porque lo más importante es aquello en lo que estamos de acuerdo, estamos en común. Me es difícil, de verdad, hermanos, les soy sincero, me es difícil ser amigo, tener comunión con aquellos que desprecian la Biblia. Se me hace muy difícil. Mire lo que dice el versículo 3 y 4 de la primera carta de Juan. ¿Se dan cuenta cuánta riqueza hemos encontrado en estos 4 versos que a la final ni les paramos mucha bola cuando los leemos? Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, ustedes, tengáis ¿qué cosa? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense ustedes. Ellos escriben todo este testimonio para que entre ellos y nosotros podamos tener o pueda haber la misma comunión que ellos tenían con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice más adelante: estas cosas os escribimos, ¿para qué cosa? Para que vuestro gozo sea cumplido. Miren lo que trae como resultado estar mirando a Cristo en su palabra. Trae gozo. ¿Qué prima más en tu vida? ¿Qué demuestras más en tu vida? ¿Qué sacas más de tu vida? ¿Es el gozo? ¿Es enojo? ¿Es amargura? ¿Es frustración? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Podríamos decir, si alguno tiene falta de gozo, como dice Santiago, ¿se acuerdan? Si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. Si alguno de vosotros está contento o alegre, cante alabanzas. Podríamos añadirle un pedacito ahí. Yo sé que no hay que añadir nada a la Biblia, ¿no? ¿Verdad, maestro Lucero? No hay que añadir nada, pero si yo le añadiera algo, una notita ahí. Si alguno tiene falta de gozo, vaya a las Escrituras. Deja que el Señor te alegre la vida. No dependas en otros, que otros te alegren la vida, que otros te solucionen la vida. Deja que sea Dios, porque el hombre no lo puede hacer. No dependas en el hombre, porque el hombre nunca te dará plena satisfacción de tu alma. Y estamos confiando en el jefe, y estamos confiando en el esposo, y estamos confiando en la esposa. Hermanos, ellos no son perfectos, no nos van a dar lo que nuestras almas necesitan. Que tu comunión sea entera con Cristo para que tú puedas vivir en plenitud de vida, en plenitud de gozo, en plenitud en este mundo. A pesar de las dificultades y pruebas que tengamos. Pero a veces ponemos nuestra confianza y nuestra paz se la confiamos al hombre. Nuestro gozo se lo confiamos al hombre. No,
No tenemos la capacidad para hacer feliz a nadie, hermanos. Hacemos lo que podemos. Somos débiles y caídos y tenemos muchas imperfecciones. Mira a Cristo en su palabra. Sé feliz y lleno de gozo por medio de mirar a Cristo en su palabra. Queridos hermanos, en la iglesia del Señor pueden haber maneras de pensar muy distintas. A veces cuando hacemos trabajos aquí en la iglesia, con el maestro Enrique estamos tirando y jalando a ver cuál es la idea, cuál es la mejor idea. Y el Señor nos ha dado el gozo de ponernos de acuerdo para poder hacer las cosas. Pueden haber distintos niveles socioeconómicos también. Alguien que gane un poco más, otro gane un poco menos. Pueden haber distintos niveles académicos entre nosotros. Pero tenga por seguro que para aquellos que aman escuchar y obedecer la palabra de Dios, nada de estas cosas será impedimento para una comunión estrecha y un amor sincero entre los hermanos en Cristo. Nada de estas cosas va a ser un determinante para ver cómo nos llevamos los unos con los otros. El pobre debe llevarse bien con el que tiene un poco más. En el contexto de Santiago podríamos decir el pobre con el rico, el que estudió con el que no estudió, el blanco con el negro. Eso no importa. Somos iguales delante del Señor. Yo los amo a todos tal como han venido aquí. Yo no soy mejor en algo que ustedes. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, hago lo que hago, Él me llamó. Y asimismo cada uno de ustedes que son la iglesia, que tienen sus dones, tienen sus talentos, tienen su lugar en el cuerpo de Cristo. Dice un corito, no hay saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y se dice, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice, Dios te bendiga, mi hermano. Concluimos, hermanos. Nuestra comunión con Dios depende de nuestra comunión con Cristo. Recuerda eso. Si no tienes comunión con Cristo, no hay comunión con Dios. Y nuestra comunión con Cristo depende de nuestra comunión con su palabra. Si no hay comunión con su palabra, no hay comunión con Cristo. No nos engañemos. De hecho, esa es una frase que se repite bastante en Primera de Juan. No os engañéis, no os engañéis, no os engañéis, no nos engañemos. Es como despertemos, ¿no? Me encanta Juan, cómo es tan sincero, tan blanco y negro, tan bueno o malo, tan Cristo o diablo. No hay término intermedio. O eres o no eres. No es que eres maduro, que eres un poquito más maduro y otro poquito más maduro. No. O eres o no eres. Punto. No hay más. Nuestra comunión con Dios depende de nuestra comunión con Cristo. Y nuestra comunión con Cristo depende de nuestra comunión con su palabra. Si tú estás alejado de su palabra, si no le damos importancia a su palabra, y con esto no te digo, hermano, no es que estoy manipulando a la gente para que venga el día miércoles al entrenamiento bíblico, no. Porque yo no gano nada por eso. Ganamos todos los que estamos ahí, profundizando, meditando, madurando, creciendo, transformándonos. Y te hago una pregunta, ¿quisieras experimentar la salvación y la vida eterna? Y aunque parezca un poco rara la pregunta, porque aquí tenemos ya mucho tiempo en la iglesia, pero igual te la voy a hacer.
Y yo me la hice a mí mismo ayer en la noche que estaba escribiendo mi conclusión. ¿Quisieras experimentar la salvación y la vida eterna? Acércate a Cristo ahora. Yo no sé cuál es tu condición delante del Señor, pero Dios sí la sabe y tú también. No desprecies su palabra, deja que ella te transforme, que ella te convierta, que ella cambie tu corazón. Deja que ella ilumine todas las tinieblas que hay en ti para que puedas resucitar y tener completo gozo. Me gusta el texto de Romanos capítulo 10 que nos motiva a regresar a las Escrituras. Romanos 10, versículo 8. Miren lo que dice. Romanos capítulo 10, versículo 8. Nunca te olvides de esto. Romanos 10, 8 dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y miren lo que dice más adelante. Podríamos armar otra predicación aquí, ¿no? Ya no tenemos tiempo. Pero miren lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta lo que hace que una persona corra e invoque el nombre del Señor? El Evangelio, su palabra. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo serán transformados si no miran esta palabra? Rafa, ayúdame. Queridos hermanos, tanta riqueza que encontramos en la palabra del Señor. El día de hoy podría estar predicando de muchas cosas. Quizá podría estar en otra iglesia, quizá teniendo otros objetivos en mente. Quizá teniendo una visión más posmoderna del cristianismo. Quizá no ser tan ofensivo con la prédica. Porque cuando uno es ofensivo ya lo quieren censurar. Ya no lo quieren escuchar y la audiencia no es mucha. Pero Dios me llamó para hacer lo que estoy haciendo ahora, hermanos. Y lo seguiré haciendo hasta que yo me muera. Y quizá muera como un pastor desconocido, no famoso, pobretón, que tiene que luchar para ganarse la vida como todos ustedes. Pero tengo el gozo más grande de mi vida de servir al Señor y de hacer lo que hago, de discipular a otros, de compartir su palabra y de transmitir lo que Dios puso en mi corazón. No me quiero quedar solo con esta pasión. Oremos. Bendito Dios, tú nos has demostrado en esta mañana que tu palabra está cerca. Tú nos has mencionado, nos has dicho, nos has hablado que tu palabra no está lejos, está cerca. Tanto así, oh Dios, que después de tantas amenazas que ha tenido la Biblia y la Escritura, ella ha seguido aquí. Tenemos millones, el libro más vendido alrededor del mundo. Cerca está tu palabra, pero a veces estamos tan lejos de ella, Señor.
Padre mío, yo te ruego que despiertes nuestros corazones. Te ruego, Señor, que nos atraigas a tu palabra, Señor. Atrae nuestros corazones a ti. Es a ti a quien anhelamos. Padre mío, tú has permitido, Señor, que estos hombres de Dios, estos hombres tuyos, nos cuenten todo lo que vivieron, palparon, miraron, contemplaron cuando estaba el verbo de vida aquí en la tierra. Y nos lo cuentan para que podamos tener comunión contigo, Señor. Ese es el propósito de tu palabra, tener comunión contigo. Y que nuestro gozo sea cumplido. Que nuestros corazones sean satisfechos, sean llenos de tu gozo, Dios. Padre mío, restaura los corazones afligidos. Restaura los corazones quebrantados, oh Dios. Restaura nuestros corazones negligentes por alejarnos de ti. Una vez más comprobamos, Señor, que si nos alejamos de tu palabra, nos alejamos de ti. Y si nos alejamos de ti, no nos sentimos bien. Padre mío, conforma a esta iglesia, a este pueblo, Señor, a la estatura del varón perfecto. Que esta iglesia siga orando, que esta iglesia se siga levantando para depender de ti, para proclamar tu palabra, para hacer lo que es digno de un hijo de Dios. Hay tantas tentaciones en este mundo, hay tantas, Señor, propuestas en este mundo, que sin dependencia de ti no podemos, Señor. Nuestra carne nos quiere llevar en peso. Es como un león rugiente buscando a quien devorar. Padre mío, obra en nuestros corazones. Permite que esta iglesia no deje de luchar con el pecado. Permite que mis hermanos que asisten a este lugar no dejen de luchar y de pelear la buena batalla de la fe. Padre mío, que cuando tú vengas, Señor, que cuando tú envíes a tu Hijo Jesucristo, podamos, Señor, mirarlo con gozo y no con vergüenza. Mirarlo con gozo y no con terror de que vino el Hijo de Dios. Porque eso sentirán los que te despreciaron, terror. Ahí está. Ha sido cierto. Pero tus hijos dirán: ahí está nuestro Señor. Sabíamos que no nos iba a fallar. Aquí estamos, oh Dios, tu pueblo, dispuesto a honrarte y adorarte, Señor. Y aun si yo estoy fallando en el estudio de tu palabra, aun si yo estoy apartado de vivir tu palabra, ayúdame, confórmame, Señor, a tu imagen. Y cada uno de nosotros, Señor, que tiene sus propias luchas y dificultades, gracias te damos por este hermoso tiempo que nos da, Señor, de sentarnos y recibir tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, en este mes tan precioso que, Señor, se celebra el mes de la Biblia. Señor, queremos por medio de la predicación celebrar el mes de la Biblia. Que no solo sea septiembre, que sean todos los meses el mes de la Biblia en esta iglesia. Que todos los meses haya una nueva porción de tu palabra siendo proclamada, siendo predicada. En el nombre santo y poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén.